¿Qué tal? Saludos a todos. En Cine Oscar y Rarities nos apetecía empezar el año haciendo una prueba, un experimento, a ver qué tal resulta, que es hacer videoreseñas. Y para empezar precisamente 2021, pues hemos elegido la película Ammonite de Francis Lee, que es una de las películas que han concentrado el discurso cinéfilo de la comunidad, digamos, de fans, de críticos, de especialistas, de analistas en el último tramo de 2020 y es una película que también promete dar muchas alegrías y ser protagonista de muchas noticias en las próximas semanas y meses. Es la nueva película de Francis Lee, el director británico Francis Lee, que ya nos sorprendió hace 3 temporadas con God's Own County. Nosotros la conocemos como Tierra de Dios. Es una película que en su momento no tuvo una gran visibilidad, sí que tuvo un paso por festivales triunfal y es una película que en pequeños circuitos, en petit comité y también en determinados ámbitos cinéfilos, incluso también, ¿por qué no confesarlo?, en los submundos de las descargas de internet, pues empezó a ganarse determinada fama y empezó a cosechar pues distintos galardones, una gran nómina de fans y la verdad es que Ammonite sigue en muchos aspectos pues el tema, el tono, los paisajes, los personajes y el sentido pues más sentimental e introspectivo que ya veíamos en esa fantástica, maravillosa, preciosa ópera prima y que probablemente nos revela y nos revelará a uno de los cineastas del futuro, uno de los talentos a tener en cuenta, que es el de Francis Lee, que en este caso se alía con dos talentos que ya están más que consagrados, más que considerados, más que contrastados. El caso de Kate Winslet y de Saoirse Ronan, aunque hay que hablar sobre todo de Kate Winslet, de alguna manera la médula de la historia, lo que es el peso, la base de la trama, se centra precisamente en ella, en Kate Winslet. Kate Winslet hace una interpretación muy singular porque normalmente estamos acostumbrados, pienso por ejemplo en el último Oscar a la mejor actriz, el caso de Renée Zellweger por Judy, estamos acostumbrados a valorar y que sean valoradas pues interpretaciones más de caracterización, de transformación incluso física, más extrovertida, ¿no? Y en este caso lo que nos ofrece Kate Winslet es todo lo contrario. Todo su personaje es pura introspección, son silencios, son miradas, son gestos. Muchas veces el director la filma de espaldas, pero todo, absolutamente todo, cuenta sin contar, nos dice sin decir. Y ese ejercicio, ¿no?, de desnudez, pero que al mismo tiempo todo tenga un significado, una semántica, me parece muy inteligente. Y para hacer ese ejercicio, el director Francis Lee necesitaba pues a una actriz con mucho oficio, con muchas tablas, con mucho dominio de la escena, con mucho poderío. Y la verdad es que Kate Winslet, a su edad, todavía es una actriz joven, pero ya tiene una carrera absolutamente envidiable, demuestra pues eso, un talento y un oficio envidiable, es una interpretación como pocas, por mucho que, insistimos, pues no encajen los prototipos académicos del momento. Saoirse Ronan también está estupenda, eso es innegable, pero insisto, de alguna manera la historia pivota, se centra sobre Kate Winslet. También hay una curiosidad y es que con respecto a Tierra de Dios, lo que hace Francis Lee es recuperar a otra actriz maravillosa con una cara portentosa, la ya anciana Gemma Jones, que es, digamos, el contrapunto pues más maduro, más adulto, más anciano y también ese, digamos, pilar en el que la historia viene a describir pues esa Inglaterra rural, melancólica, nostálgica, solitaria y en la que hay pues determinados patrones, de determinadas reglas no escritas y también es también una metáfora de esa sociedad opresora, reprimida y represiva y también una señal de que la familia, tanto en Tierra de Dios como en Ammonite, es un ente un tanto abstracto porque no lo vemos. En los dos casos se hablan de unidades familiares bastante exiguas, bastante reducidas, pero notamos el peso del pasado, ¿no? Aquí en Ammonite hay el fantasma
de unos hermanos fallecidos o que no están presentes en la historia, y está todo ello metaforizado en unas figuras de porcelana a los que la vieja, la madre de Kate Winslet, tiene pues muchísimo cariño y apego y lava y mima y cuida y le saca el polvo constantemente, ¿no? En metáfora y señal de todo ello, pero también lo veíamos eso en Tierra de Dios, y me parece pues interesante, y de alguna manera, insisto, son dos películas que están hermanadas. No, obviamente no cuentan la misma historia. Una es de signo masculino, la que nos ocupa ahora es de signo femenino, pero sí que creo que tienen un sentido vaporoso, un sentido de la estética, un sentido del acercamiento a determinadas relaciones afectivas y sexuales, pues bastante similar. Incluso viendo algunas imágenes de Ammonit, no solo me vino a la memoria la última película del propio director Francis Lee, sino también Retrato de una mujer en llamas, Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma, una película también estupenda, una de las mejores del curso pasado, ya de 2019. Y creo que tiene pues el tono, la intimidad, tiene parte de esa estética romántica, pero no una estética buscada ni esteticista. Me gusta de las dos películas, tanto de la francesa como de la británica, que no buscan ese componente preciosista, porque eso implicaría llevar la película pues a otro estilo, a otro tono que no le favorece, ¿no? Y me parece que son dos dramas de época, son dos dramas que tienen su base conceptual, estética, temática, pues en ese ambiente decimonónico siglo XIX, y que tienen también muy claro pues la moral, ¿no? de su época, pero que de alguna manera también están contadas según patrones contemporáneos del siglo XXI. De ahí que las enlace, creo que pertinentemente. Aquí ya obviamente dependerá del criterio, de la opinión de cada uno. Pues bueno, esta Ammonit pudo verse en el Festival de Toronto, donde cosechó determinadas buenas críticas. Hay que tener en cuenta que esta edición de Toronto, por asuntos del coronavirus, ha sido un tanto especial, ha sido telemática. Nadie ha asistido a las salas de la capital canadiense, y por lo tanto también, cuando el contexto y cuando la situación es tan singular, pues eso hace también que la repercusión de las películas sea bastante reducida, ¿no? Pero Ammonit creó determinado discurso que luego se tradujo o se traspasó a un escenario pues muchísimo más cercano a nosotros, porque la película se vio en la sección oficial competitiva del Festival de Sevilla. Ya ha llegado a determinados lugares, ya están las carteleras estadounidenses, y ha recibido muy recientemente dos candidaturas, dos nominaciones a los BIFA, que recordemos son los premios del cine independiente, de la vertiente independiente británica. Digamos que sus premios más mainstream o más de relumbrón, más conocidos, son los BAFTA, y los BIFA serían como la versión pues más combativa, más outsider, más independiente. La verdad es que, revisando esas candidaturas, Ammonit solo tiene dos nominaciones, y dos nominaciones técnicas, cosa que resulta sorprendente, porque Ammonit, siendo una película, como ya he comentado, pues muy preciosa, con una ambientación de época impoluta, eso es innegable, es una película muy íntima. Por lo tanto, salvo determinados momentos del final en el que el personaje pues realiza determinado viaje por razones que ya veréis cuando visionéis la cinta, creo que hay muy poco despliegue técnico, hay muy poco plano general, hay muy poca fijación por la dirección artística, por los ropajes, por los paisajes, aunque evidentemente todo ello está presente. Pero sea como sea, ha conseguido esas nominaciones en vestuario y maquillaje y peluquería, que son dos rubros pues muy notables, sin lugar a dudas, pero yo creo que no representan el conjunto de la genialidad, ¿no? y del oficio que se despliega en la película. Dicho de otra manera, la película merecía sin lugar a dudas pues muchas más candidaturas. No he podido ver obviamente todas las candidatas, todas las nominadas, pero algunas sí, y creo que perfectamente hubieran podido caer en favor de esta Ammonit. Antes de entrar un poco a desmenuzar, a desgranar la historia, pues podría ser interesante contar qué significa o qué es esto de Ammonit. Ammonit, según su término inglés,
adaptado del etimológico latino, se refiere a una especie no de animal o de molusco que habitó en los mares de determinadas zonas del globo, pues hace millones o miles de años y que pues ha llegado a la actualidad de una forma residual, mediante fósiles y mediante pues algunas constataciones científicas. A lo que se dedica la protagonista, insisto, Kate Winslet, en esa Inglaterra rural, en un lugar de la costa llamado Lyme o Lyme, en la Inglaterra del año 1840, es precisamente buscar esos rastros de Ammonit, aunque obviamente pues eso no le da ningún tipo de oficio, no le sirve para poder, pues, en fin, ganar dinero, comer, pagar las cosas que tiene que pagar. Entonces, pues ella tiene que dedicarse pues a buscar piedras, a buscar conchas, crea pues portarretratos, objetos de valor, figuritas y todo ello lo vende, lo enseña, lo expone en una tiendecita que tiene anexa a su casa y ella vive pues sola con su madre, además en un trato un tanto singular porque, insisto, no es un personaje fácil, no es una película fácil, tiene su tempo, tiene su intriga que poco a poco se va desvelando y es un personaje que resulta de buenas a primeras pues un poco inescrutable, inaccesible, un poco tosco y hay también que acostumbrarse, ¿no? Hay que conocerlo, aunque luego obviamente pues gracias a Kate Winslet y compañía se les coge a todos muchísimo cariño, ¿no? Sea como sea, es un oficio pues muy solitario, es un oficio muy violento incluso. Y ella en el fondo siente que la comunidad científica le debe algo. Ella descubrió muchísimo tiempo atrás un fósil de Ammonit muy desarrollado. Ella considera, ¿no?, que es como su gran hazaña, su gran logro en la vida y está en el Museo Británico de Londres. Pero de alguna manera que ella no lo pueda tener y que en su momento pues no se lo valoraran y que se lo vendieran de una manera pues bueno, probablemente sin darle el valor oficial y popular y sin darle el dinero que ella merecía, pues eso ha hecho mella en el personaje y eso también explica un poco pues esa desconfianza, esa introspección, esa aparente no necesidad de contacto humano que tiene el personaje. Todo ello en esta mirada de una mujer paleontóloga venida menos y un tanto frustrada, se complementa con la llegada de un personaje muchísimo más joven, hay que entender de una clase social muchísimo más elevada, que es el personaje que interpreta Saoirse Ronan, su marido. Está muy interesado por el trabajo que realiza Mary Anning, el personaje que interpreta Kate Winslet, y se convierte como en una especie, ¿no?, de guía o de ayudante, pero el personaje tiene que desaparecer, la mujer está un poco inestable, está un poco deprimida, depresiva, y digamos que junta los dos personajes, ¿no? Le dice al personaje de Kate Winslet, sí, le haría el favor de quedarse al lado cuidando a Saoirse Ronan. Kate Winslet un poco regañadientes y con primeras iniciales tiranteces acepta, y es interesante pues al final ver la evolución de esos dos personajes. Dicho esto, creo que es relevante contar que en Ammonit lo verdaderamente interesante no se muestra. Nunca vemos, nunca se nos verbaliza, se nos explicita qué es lo que le sucedió al personaje de Kate Winslet, qué asuntos llevaron a Saoirse Ronan a ese estado casi de pulsión suicida, porque hay un momento en el que ella, en un momento también extraño, que tampoco termina de explicarse, llega como en una especie de caravana y ella se lanza al mar y eso acabará generando un resfriamiento, ¿no?, y una fiebre y una enfermedad que le mantendrá en cama y tendrá que estar al cuidado de Kate Winslet. Es como muy abstracto, da la sensación incluso de que el personaje tiene visos o tiene algunas intenciones suicidas. No se explica. De hecho, hay otro personaje importante, que es una mujer mayor del pueblo, al que Kate Winslet va a comprar, le adquiere un bálsamo pues, para cuidar a Saoirse Ronan, que está convaleciente en su dormitorio, y no se nos explica.
absolutamente nada. Al final, incluso se nos da a entender de que podría ser incluso como un amante, ¿no? Que eso también explicaría la explicitud de determinadas escenas sexuales, que es un elemento que comentaré pues dentro de unos segundos. Quiero decir, es una película en la que se entiende absolutamente todo, pero al mismo tiempo no se cuenta nada, no hay ningún flashback, no hay ningún monólogo explicativo y eso me parece también un ejercicio, ¿no?, de guión muy, muy interesante. La verdad es que estoy bastante harto de esas películas a lo Christopher Nolan o incluso también Pixar peca de ello, ha pecado de ello, de hecho, en el último estreno, en Soul. No me gustan nada esas películas que llegado a determinado punto de la trama tienen que pararse para contarse a sí mismas, para contarnos cuál es el funcionamiento de ese mundo, de esos personajes, de esas reglas. Señores, esto no es cine. El cine hay que entenderlo, pero antes de activar el entendimiento, se trata de sentirlo. Y Ammonite es una película que dentro de su introspección está contada, está sentida, está narrada a flor de piel, de tal forma que todo significa aun cuando nada se nos queda explicado. Y eso me parece muy interesante y me parece un ejercicio pues valentísimo en estas épocas en las que, bueno, pues priman las plataformas, el consumo rápido, tramas pues que tienen que desvelar todas sus cartas a los 5 minutos porque si no la persona, el usuario de la plataforma en cuestión coge el mando y pasa a otra cosa. No, Ammonite es una película que se cocina a fuego lento y que me imagino que también su preparación, su preproducción, su rodaje y su postproducción ha sido pues también muy cuidado y calibrado y estudiado al milímetro. Y eso pues como cinéfilo, como amante del arte cinematográfico, no solo del cine como creador de historias, como elemento de negocio y de consumo, que es interesante que sea todo ello, pero antes de nada, Ammonite es arte. Y la verdad es que se agradece que todavía haya películas que cultiven esa vertiente artística. Hablaba de la cuestión sexual. Obviamente, de llegado a determinado momento de la trama, pues digamos que el encuentro de los dos personajes femeninos produce una especie de deshielo, ¿no? De esa frialdad, de esa rectitud, de esa represión y de ese dolor y depresión acallado, pero muy visible y evidente que soportan los personajes de manera invisible a sus espaldas. Al final acaban amándose, acaban necesitándose, acaban queriéndose y acaban, creo yo, supliendo pues determinadas carencias afectivas emocionales. Es interesante y es, de nuevo, nunca se nos explicita, pero el director Francis Lee apela a la metáfora. A medida que va floreciendo, que se va confirmando ante el espectador la relación de las dos mujeres, la madre va declinando, va envejeciendo y va haciéndose pues más evidente esa enfermedad que finalmente le llevará a su lecho de muerte. Eso me parece un recurso pues absolutamente interesante y es muy, en fin, está muy calibrado y es evidente, pero tiene su semántica y tiene su magia y tiene su gracia. Insisto, tiene unas escenas de sexo, sobre todo oral. Hay un momento, hay un cunilingus que sorprende al espectador realmente. Y es interesante porque da a entender de que Kate Winslet tiene un dominio de la carnalidad que nosotros en un momento de la historia no nos imaginábamos y que después al explicarnos esa presunta relación con esa ciudadana mayor del pueblo, pues bueno, empezamos, ¿no?, a vislumbrar los significados. Me gusta también porque Ammonite es una película que estoy plenamente convencido que en un segundo visionado se llegaría, ¿no?, a entender o a intuir determinadas cuestiones que pueden pasar desapercibidas en un primer visionado y eso lo hace una película más completa y compleja, pues que la gran mayoría de dramas románticos o presuntamente románticos de la actualidad. Sea como sea, no hay una muestra de sexo explícito, ni es una película en este sentido, pues gratuita, mucho menos vulgar, pero sí que es verdad que puede llegar a sorprender ese reflejo del sexo. Obviamente,
Depende de la película, depende de la finalidad, del objetivo narrativo. Siempre cito el caso de La vida de Adele, para mí está más que justificado esa especie de alarde sexual y sexualizado, porque lo que cuenta Abdelatif Kechiche en esa película es la dependencia, el amor, el enamoramiento o, con perdón, el encoñamiento. Entonces todo esto está tiene que estar en la película y de hecho lo está y por eso ha sido tan polémica y sigue generando tanto debate La vida de Adele. Pero sí que es verdad que hay otras películas que bajo el arropo de la etiqueta, que también es un sello comercial, pues de lo gay, de lo LGTB o LGTBI o LGTBIQ, pues muchas veces da la sensación de que las películas también en este sentido sexual se cosifican. Es como si todo quedara vinculado a llegar a un clímax, llegar a un culmen narrativo que es ese encuentro, esa escena sexual y que por motivos X generan determinado morbo o interés en la audiencia. Bien, Amonit no es el caso. Es una película en este sentido, insisto, muy elegante, una película que se toma las cosas con calma, con determinada parsimonia, pero que no traiciona, digamos, ninguna esencia de la historia al mostrar, digamos, esas escenas. Y aunque nos muestra, ¿no?, en algunos momentos el cuerpo curvilíneo, regordete, pero en fin, lozano, atractivo, todavía joven de Kate Winslet, es todo muy intuido. Y eso me parece que también le da a la película mucha relevancia, ¿no? Además, es que no tendría sentido reflejar el sexo entre dos mujeres del siglo XIX según el aperturismo, ¿no?, del actual siglo, ¿no? Porque es que a cada época, pues por fortuna o por desgracia, las cosas son así, están escritas en la historia, historia en mayúscula y en minúscula, pues se han descrito por las constantes que son. Y además es que probablemente una mujer del siglo XIX ni tan siquiera conocía el cuerpo de la mujer, ni tan siquiera su cuerpo, ni tan siquiera el cuerpo del otro. Entonces, me parece también interesante, analizando la película de esta manera, cómo el personaje de Kate Winslet sí que conoce el cuerpo, o al menos lo intenta dominar el cuerpo de Saoirse Ronan, pero en cambio ella, el personaje más joven, está como parado, ¿no? Hay un momento interesante al inicio en el que ella quiere tener un amago de acercamiento con su marido y el marido dice, no es el momento, ¿no? Y ella se queda pues como un poco desarmada, porque probablemente por su juventud, por sus malestares mentales o psíquicos o anímicos, pues no puede hacer frente a esa situación, ¿no? Y eso me parece también interesante cómo, de alguna manera, las dos también se van contagiando, se van retroalimentando y también, metafóricamente, Saoirse Ronan va sanando y al mismo tiempo Kate Winslet va floreciendo, pero al final también era pues mucho más evidente los problemas que ha ido acallando. Sin intención de generar spoilers, aunque bueno, yo entiendo que si estáis o habéis llegado a este punto del vídeo es porque conocéis la película y os interesa pues saber más detalles, no tiene un final feliz. Y me parece que eso también es inteligente, que tiene sentido y que pues está en consonancia con la época y con todos los trasuntos de la historia. Al final, y para mí esa es la metáfora y el sentido de la película, los Ammonite del título son una especie de fósiles. Metafóricamente, el personaje de Kate Winslet se preocupa por cuestiones que están muertas, que forman parte del pasado, que están en desuso, que son arcaicas. Y de alguna manera ella también lo está. Entonces, es un amor que, o es una relación, incluso una amistad, si no queremos llevarlo al sentido amoroso, que nace sobre algo muerto, metafóricamente, y por lo tanto no puede florecer. Y ha nacido sobre pues unos condicionantes sociales, unos condicionantes de clase, pues muy evidentes. Esto me parece que por parte de la película queda intuido en todo momento, pero al final, cuando se hace pues mucho más evidente, pues puede llegar a sorprender, ¿no? Porque el espectador quiere el reencuentro, quiere el final feliz, quiere pues más pasión y el personaje, sobre todo el de Kate Winslet, pues no lo quiere porque de alguna manera se siente usada, probablemente también porque refleja en el otro personaje pues también el dominio, la manipulación muy sutil
que ella también ha podido ejercer sobre la otra persona. Y también, y esto es una lectura muy personal, cuando en el último tramo de película, pues Saoirse Ronan le enseña la casa y le dice pues que le ha preparado pues una habitación, que tiene pues una cama a su servicio, que tiene un escritorio, una estantería donde puede poner sus fósiles y sus cuestiones. Da la sensación de que Saoirse Ronan quiere suplir un problema relacionado con el hijo o los hijos que no tiene, que no ha podido tener, al igual que la madre de Kate Winslet. Esta relación también me parece interesante, con el personaje de Kate Winslet, ¿no? Y ella es cuando se siente usada, ¿no? Yo no quiero servir de parche de nadie, ¿no? De paño de lágrimas de nadie. Esto me parece complejo, me parece interesante, así que una película fácil, una película pues más panfletaria, una película más tonta, lo hubiera resuelto por la vía positiva o positivista y no nos hubiéramos planteado ningún dilema. La película plantea grandes dilemas morales y para mí el gran plano final de las dos mujeres escudriñándose, observándose, espiándose hipertérritas desde los vidrios de ese estante en el Museo Arqueológico de Londres, con esa cosa, ¿no? Con ese fósil entre medias, que insisto, es algo muerto, y la película termina así, sin saber si van a hablar, si van a reencontrarse, si van a encontrar la paz en el sentido más explícito, pero también más implícito del término. Me parece una gran metáfora y una imagen muy poderosa que cierra la película con mucho portento, con mucho misterio y que dejará pues en ascuas a los que quieran pues lecturas o resoluciones o finales pues mucho más cerrados, mucho más explícitos y que no haya necesidad de pensar. No, afortunadamente Francis Lee no toma por tontos a los espectadores y para llegar al corazón de esta Ammonite en sus profundidades, por jugar con el componente marino y marítimo, pues hay que pensarla y hay que darle dos vueltas. En definitiva, me parece que es una película que tiene su magia. Siempre me sucede con estas películas del ámbito LGTB, de la represión. Me da la sensación de que es una película que de alguna manera ya hemos visto. Sí que es verdad que en los últimos años yo creo que las grandes historias de amor cinematográficas del siglo XXI han sido en su mayoría homosexuales. Y eso no es una cuestión de las tendencias y de las opiniones del espectador en cuestión. Es que llevamos tantos años, décadas, siglos incluso, de historias románticas en esculturas, en pinturas, incluso en el cine, obviamente, en la literatura, contado desde el punto de vista masculino y sobre todo contado desde el punto de vista heterosexual, que realmente la verdadera aportación de los tiempos presentes la ofrecen pues las mal llamadas minorías o los sentimientos o las sensibilidades que no han estado en el foco. Por lo tanto, el ámbito lésbico, el ámbito gay, el ámbito transexual y otros ámbitos, ¿no? Me parece que han creado películas muy poderosas en las que sus minorías, ¿no? Las personas de los colectivos se han podido ver reflejadas, pero que al mismo tiempo también han contado los males endémicos, los miedos, los clichés, los prejuicios conjuntos de la sociedad presente y pasada. Y por eso son películas tan poderosas y que resuenan tan fuertemente en las audiencias de la actualidad, insisto, con independencia de su tendencia sexual. En este grupo, por derecho propio, tiene que entrar Ammonite, donde está Retrato de una mujer en llamas, donde está Carol, La vida de Adele, Brokeback Mountain y tantas grandísimas películas. Verdaderamente hay obras maestras y no podemos convertir el ámbito gay en un subgénero. No lo es. Es una manera más de contar historias y es al final una tendencia de los personajes, pero que no tiene por qué definir ni crear una etiqueta a esas historias. Eso me parece que también hay que reivindicarlo y que hay que dejarlo muy claro. Pero sí que es verdad que como llevamos tantas películas con ese corsé, aunque, en fin, los elementos decorativos, ¿no? y todas las intríngulis internas sean diferentes, porque cada película es diferente, sí que es verdad que es una película que llega a nosotros con una mirada pues ya bastante curtida. No somos tan inocentes ni tan receptivos ante este tipo de historias, pero creo que muy probablemente Ammonite, espero, deseo, creo que puede llegar a tener el mismo predicamento positivo que tuvo Tierra de Dios.
Y después de ver esta película, sin duda, me quedan muchísimas ganas por conocer, por saber cómo seguirá la carrera en un futuro inminente de Francis Lee, que puede ser uno de los cineastas de la modernidad pues, más importantes y más capacitados para crear mucho ruido, por ejemplo, en un ámbito hollywoodiense o de premios como los Oscar. Obviamente ya hay un salto cuantitativo a nivel de coproducciones, porque la película es británica, pero también tiene capital de Australia y norteamericano, y luego pues por el predicamento de sus actrices, ¿no? Así que si sigue, ¿no? esa escala, ese camino ascendente, Francis Lee puede llegar a tesituras realmente de la primera división cinematográfica. Ojalá sea así. No creo que tenga mucho predicamento en esta temporada de premios por el tipo de película que es, porque es una película poco premiable, aunque preciosa, sin lugar a dudas. Os recomiendo, insisto, esta Ammonite, película británica, año de producción 2020, dirigida y escrita por Francis Lee, con una música preciosa, una fotografía preciosa y unos rubros técnicos, pues, también absolutamente preciosos. Ammonite, por nuestra parte, recibe 3 estrellas y media y aquí queda la recomendación de Cineoscar y Rarities. Nos vemos, si queréis, veremos si esta aventura genera nuevos vídeos, nuevos soportes, nuevos audios, así que estad muy atentos a nuestros perfiles en el blog de siempre, cachecine.blogspot.com, en Twitter somos @cineoscarrarities, el mismo nick os sirve para Instagram y el podcast de Cineoscar y Rarities lo tenéis disponible en Apple Podcasts, en iVoox y en Spotify. Así que nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Hasta pronto y muchas gracias por ver este vídeo, por haber visto esta reseña de Ammonite.